Buena jornada para todos. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Vamos a hablar de Chile hoy. Se cumple el plazo para el retiro del 10% de las jubilaciones privadas, el sistema que se llama AFP. Preguntamos si ya con todo lo que se ha caminado estos días se ha logrado un triunfo para los ciudadanos. Empezamos ya a desplegar las informaciones. Vamos a presentar el tema. Este jueves 13 de agosto se cumple el plazo de 10 días hábiles desde que se inició el proceso de solicitud del 10% de los fondos de AFP. La transacción se realizará luego de que el Senado aprobara este miércoles la iniciativa para resguardar y asegurar el pago de las pensiones alimenticias con los fondos de las AFP, quedando lista para ser promulgada y convertirse en ley. La medida permite a más de 11 millones de chilenos acceder a un porcentaje de sus ahorros en medio de un escenario caracterizado por el aumento del desempleo y la contracción económica causada por la pandemia. Organizaciones sociales señalan que el retiro de los recursos se traduce para el pueblo chileno en una victoria, pese a que el sistema diseñado por la dictadura militar responde a los intereses de grupos económicos. Con el retiro del 10% del fondo de pensiones, los chilenos podrán mitigar parte de la crisis económica acentuada por la pandemia que afecta a gran parte del pueblo chileno. Esta mañana en Agenda Abierta seguiremos explorando bajo análisis otras aristas de la AFP, su implementación hecha ley y las repercusiones que grupos de poder se niegan a otorgar el recurso. Mostramos el portal El Economista. En Chile, AFP venderán deuda local tras liquidar activos del extranjero. Una información aportada por la directiva del Fondo de Pensiones, que señaló que estos fondos chilenos vendieron la mayoría de los activos extranjeros para hacerle frente a estos retiros y que ahora harán lo mismo con los instrumentos locales. Un tema que tiene que ver específicamente con la utilidad de estas empresas, que como ven, ninguna anunció la quiebra por pagar el 10% o hasta el 10% de lo acumulado a aquellos ciudadanos que presentaron los recaudos y que dijeron lo necesitamos. En los 4 días desde que iniciaron los retiros, una unidad del grupo Juar de Colombia transfirió $1.000 millones a clientes y los retiros totales podrían llegar a $3.000 millones. La mayoría ocurrirán este mes. Además, muestro también el siguiente portal, 24 horas, afiliados de AFP Modelo denuncian atrasos y problemas en pago del 10%. Estos usuarios dijeron que esta empresa no cumplió con lo pactado, que el plazo legal para las aseguradoras de fondos de pensiones termina hoy. Sin embargo, en estas empresas todo el mecanismo no ha funcionado correctamente. Denunciaron que esta aseguradora no depositó el dinero, pese a que en algunos casos presentaron los papeles el 12 de agosto. Y el jueves 13 tampoco tenían ninguna novedad, o sea, recibieron los recaudos pero todavía no pagaron. Ya le descontaron a cada uno de los usuarios el 10% de sus ahorros, pero se los sacaron de su cuenta y el líquido no lo depositaron en la cuenta bancaria. Araucanía Diario dice, aprueban proyecto, vamos a seguir con el titular, que suspende el pago de cuotas de créditos universitarios durante la pandemia. Esta es una decisión, la Sala de la Cámara de Diputados aprobó este proyecto de ley, con lo cual les daría un respirito también a aquellos ciudadanos que están endeudados por ir a la universidad. Esta figura jurídica que se ha usado es estado de catástrofe. Diputados adeptos a Piñera consideraron como justo permitir a los estudiantes que en este momento padecen las circunstancias de la pandemia, sin trabajo, sin ingresos, les pareció justo que tengan más tiempo para pagar con las cuotas, lo cual no quiere decir que les condonan las deudas, sino que simplemente les dan un placito más como para poder pagar. Me preparo ahora a cambiar, me voy a Chile, Santiago, allí está Paola Dragnik. Cuando quieras, Paola, vamos a actualizar. Buenos días, un gusto saludarte, un saludo a toda la audiencia de Telesur en este día que aquí en Chile es bastante importante porque efectivamente se cumplen estos 10 días iniciales del primer plazo para el pago de este retiro del 10% anticipado de los ahorros previsionales en lo que fue un polémico proyecto de ley que finalmente vio la luz con amplísima mayoría no solo de la oposición sino también de parlamentarios del gobierno.
Hoy se cumplen entonces estos primeros 10 días y fíjate que para quienes hicieron esta solicitud el 30 de julio, cerca del 85% de esas personas ya recibió su 10% o bien la primera cuota de ese 10%. El 40% recibió ya el pago total. Pero ¿de cuánta gente estamos hablando en realidad? Pues fíjate, 8.468.756 personas han hecho esta solicitud del retiro anticipado. Estamos hablando de una cantidad inmensa de trabajadoras y trabajadores chilenos. Casi el 77% de los afiliados totales de las administradoras de fondo de pensiones. Y de ese universo que hasta ahora ha hecho la solicitud, 4.469.537 son los que ya han recibido el pago total o parte del pago total. Y algo que hay que recordar es que una madre o un padre que no ha recibido la pensión de alimentos para el cuidado de los costos de su hijo o su hija puede solicitar la retención de este 10% del deudor o la deudora de las pensiones de alimentos para entonces poder cobrar de esa forma la deuda por el cuidado de los pequeños acá en Chile, que en una gran cantidad, si uno ve las cifras, lo cierto es que la deuda por pensión de alimentos es tremendamente grande. Por eso se puso justamente esta indicación en esta ley y ya son cerca de 250.000 solicitudes para retener este retiro del 10% para poder destinarlo al pago de pensiones de alimentos. Así es que probablemente hoy va a ser un día bastante agitado en materia del pago de este retiro anticipado, pero lo cierto es que buena parte se está haciendo efectivamente de forma digital en los depósitos de las distintas cuentas bancarias de los trabajadores y las trabajadoras chilenas. Queda aún mucha gente por recibir el pago, pero hay que recordar que estos 10 días son diferidos, es decir, aquellos que hicieron la solicitud el 30 de julio ya cumplen estos 10 días y así va rotativamente aumentando esta cifra. Probablemente se supere este 77% de afiliados que han solicitado el 10%. Vamos a ver cómo van siendo los próximos informes de la Asociación de Administradoras de Fondo de Pensiones, que agrupa a todas estas empresas privadas que finalmente administran los ahorros previsionales de los chilenos y chilenas. Hola, ya en imagen, vía Zoom, Mario Villanueva, uno de los fundadores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores y Trabajadoras AFP en Chile. Me gusta siempre darles esa previa. Vente, José. Ahí me voy al espacio de análisis y les muestro ya como Mario está listo, chequeado el audio inclusive, le damos la bienvenida y nos ponemos a conversar. Mario, tengo un reflejo raro ahí. Me voy contigo, vente al espacio de análisis. Buen día. Buenos días. ¿Me escuchan? Está perfecto. Hay algo importante que tenemos que empezar hablando. ¿Valió la pena todo lo que pasó en Chile hasta este momento? Sí, a ver, lo que en Chile se dio un hecho muy importantísimo, podríamos decir un hecho histórico, el día 23 de julio, cuando el Congreso terminó por aprobar el retiro del 10% de los fondos previsionales, a lo cual se habían opuesto rotundamente tanto el gobierno como las AFP. Pero la presión popular, digamos, de la ciudadanía hizo que el Parlamento aprobara por amplia mayoría esta petición que se había hecho. Y, digamos, y es muy importante destacar este hecho porque, digamos, pese a estar en confinamiento a raíz de la cuarentena sanitaria del COVID, la gente se pronunció desde sus casas, con caceroleos, con diversas manifestaciones. Es un hecho inédito en la historia de estos últimos Congreso para que aprobara una ley. Y esto fue producto de que, bueno, el gobierno para enfrentar la crisis sanitaria había entregado a cuentagotas ayuda a las familias.
previsional fue creado en dictadura el año 81, pero más que pretender entregar pensiones a los jubilados, porque son míseras las pensiones que se entregan, este fondo que se creó, que asciende hoy día a 201.000 millones de dólares, el 80% del Producto Interno Bruto, ha sido usado fundamentalmente por los grandes grupos económicos en su beneficio, porque entregan, digamos, como pensiones míseros, pero las grandes empresas, los dueños de las AFP han obtenido ganancias extraordinarias en todos estos 30 y casi 40 años ya que tenemos de las AFP. Entonces, esta es la primera derrota que se provoca al modelo de las AFP, que ha sido el sostén del neoliberalismo en nuestro país. Con esa cantidad de recursos de los trabajadores se desarrolló el modelo en nuestro país. Entonces, por eso que es tan importante esto que ha sucedido, digamos, que se haya aprobado este proyecto de ley, que incluso hasta sectores de la oposición terminaron apoyando debido a la presión popular. Bueno, hasta el día de hoy las cifras ya son conocidas, en menos de 10 días, 8.671.000 personas han solicitado su 10%, su ahorro del 10%. Y las AFP han tratado de revertir, y el gobierno han tratado de revertir esta derrota, transformarla en triunfo y hacer aparecer poco menos que son las AFP las que están entregando este dinero. Incluso ayer, un hecho escandaloso, realmente escandaloso, prácticamente en cadena nacional de televisión y radio, digamos, el gerente de la asociación de AFP, digamos, dando a conocer que habían adelantado incluso el pago de este 10%, que correspondía recién empezar a entregarlo hoy día a las primeras personas que lo habían solicitado. Mario. Voy a interrumpirlo unos segundos nada más. López Obrador está hablando sobre la fabricación de la vacuna en México y Argentina. La información nos lleva hasta ahí. Por favor, no me abandone por Zoom. Así podemos retomar este diálogo, sobre todo con ese componente de escándalo que se conoció ayer en Chile. El no subir de peso, el cuidarnos de enfermedades como la hipertensión, como la diabetes, la obesidad, todo esto que es parte ya de la nueva normalidad, la nueva realidad, todo lo que tenemos que recoger como enseñanza de esta etapa de sufrimiento, de padecimiento, recoger estas lecciones, ¿no? Entonces, pensar en eso, que ya falta poco, pero no dejar de cuidarnos. Y a ver que Hugo nos explique más. Tal como comenta el presidente, es importante que hoy nos quedemos con el ánimo positivo de esta excelente noticia para México, excelente noticia para el mundo, pero no perder de vista que hoy la epidemia no se ha acabado. De aquí a que tengamos vacuna, tenemos que seguir con las mismas medidas de protección en México y en el mundo, porque al no existir una protección específica, como lo son las vacunas, los instrumentos de protección son los antiguos instrumentos de la salud pública y tienen que ver con mantener la sana distancia en lo individual, estar a 2 metros promedio de cada persona, tener un cuidado sobre nuestra vía respiratoria, usando un cubrebocas para no propagar los virus, lavarnos las manos continuamente, proteger nuestro estornudo y quedarnos en casa si no es indispensable salir. Estas 5 medidas básicas que hemos dicho 1, 2, 3 veces, que dicen todas las agencias de salud pública del mundo, que dicen las agencias internacionales como la Organización Mundial y la Panamericana de la Salud, son las medidas que hoy tenemos a la mano. Entonces, no perdamos de vista eso. Ahora, ¿qué se espera? ¿Cómo podría cambiar la dinámica del manejo de la epidemia?
en México y en el mundo cuando esté presente una vacuna. Como ya se señalaba, se requiere identificar las características de uso de la vacuna. Ya lo señalaba Silvia Varela, representante de este laboratorio AstraZeneca, que se requiere, y para eso se hacen los estudios, sobre todo en la fase 2 y la fase 3, identificar cuál es la potencia de la inmunidad que puede causar la vacuna, en general, en grupos poblacionales específicos, distinguidos, por ejemplo, por su edad. Como sabemos, en México y también en otros países, por ejemplo, en el Reino Unido, tenemos que las epidemias de enfermedades crónicas, diabetes, sobrepeso, obesidad, hipertensión, entre otras, han sido un determinante muy importante de la gravedad con que se presenta COVID y de la mortalidad. Entonces, es de especial interés identificar cuál es la capacidad de las vacunas para generar la respuesta inmune en estas poblaciones. Planear el uso de una vacuna requiere, desde luego, evidencia científica, conocimiento especializado y, además, un cuidadoso ejercicio de identificación de cuáles son las modificaciones que podría ocurrir en el curso de la epidemia si se usa de una manera o de otra o de otra. Por ejemplo, proteger a los grupos de mayor riesgo, como hacemos con la vacunación contra influenza en México y en el mundo, es una de las estrategias. Se utiliza para proteger a personas mayores de 60, en el caso de influenza menores de 5 y las personas que tienen enfermedades crónicas. Otras alternativas incluyen el uso en cantidades mayores para inducir inmunidad, no necesariamente en todas y cada una de las personas, sino en aquellas personas que pudieran tener mayor eficiencia de transmisión o para alcanzar un porcentaje suficiente de la población que resulte inmune y entonces se eviten las cadenas de transmisión y finalmente empiece a declinar. Y como digo, eventualmente en algunas enfermedades infecciosas, en la historia se ha logrado incluso eliminar las enfermedades infecciosas. Polio, sarampión son ahorita dos de los candidatos en el mundo a lograr eliminación. Es un reto monumental, pero se intenta. Hay una enfermedad en la historia de las epidemias que logró erradicarse por el uso de vacunas, entre otros recursos de la salud pública, que es la viruela. Hoy nadie la conoce porque desde 1980 fue declarada erradicada en el planeta. Entonces son distintas modalidades de uso y la decisión se irá conociendo conforme avancen los resultados de los estudios de investigación, tanto este que actualmente está en curso en fase 3, que ya fue explicado, como otros en donde se va estableciendo con mayor precisión los blancos de uso. La pregunta es muy legítima, seguramente será para todas las personas, será para todos los comunicadoras y comunicadores. ¿A quién se le va a poner? En este momento no está definido. La disposición del Gobierno de México es que se pondrá tanto como sea necesario de acuerdo a los lineamientos técnicos y científicos y por eso decimos es una vacuna que estará disponible en forma universal y gratuita porque es la disposición del Gobierno de México de lograrlo. Los pormenores técnicos de a qué poblaciones, en qué momento, se irán estableciendo en el mundo entero y también en México de acuerdo al avance del conocimiento científico. Un dato que puedo decir ahorita, porque es también orgullo de México, en este momento está en curso una de las sesiones del Grupo Asesor Estratégico de Inmunizaciones de la Organización Mundial de la Salud. Y en este grupo lo encabeza un mexicano, el doctor Alejandro Cravioto Quintana, quien es un reconocido infectólogo, pediatra y vacunólogo reconocido mundialmente. Él está presidiendo este comité, él es el presidente del Comité Asesor Estratégico de Inmunizaciones de la Organización Mundial de la Salud y es también orgullo porque eso muestra la capacidad de México y su presencia en la salud pública global. Gracias. Subsecretario, la segunda pregunta. En una entrevista que le hicimos en exclusiva Grupo Cantón y Diario Basta,
Usted mencionaba que era difícil que se desarrollara una vacuna durante el primer ciclo. Allí entonces las informaciones que a esta hora se generan en México. Nos había quedado pendiente una pregunta y también la refresco. Me estoy yendo a Chile con este interrogante que tenemos puesto en Twitter. Es importante refrescarlo para que al final del día ustedes también puedan ir votando, porque por cuestión de tiempo ya vamos a ir cerrando temas y avanzando en otros. El de Chile va a quedar puesta en red social para que usted dé su opinión. ¿Ganaron los ciudadanos una vez que se autorizó el retiro de este 10% de las AFP? Vamos a ir chequeando también la cantidad de respuestas, la participación, el nivel de inquietudes que ustedes van viendo. No solo en Twitter hablamos de esto, en Instagram también, solemos mencionar menos nuestra cuenta en Instagram, pero allí está pendiente. Además, tenemos otras cuestiones que tienen que ver con la economía, se las muestra hasta ahora. En China, el desempeño de las empresas estatales, primera mitad del 2020, superan las expectativas del país. Han apuntalado la economía durante el brote de coronavirus y hoy muestran un buen aliciente. Junio pasado obtenían 420.000 millones de dólares. La producción de acero, petróleo crudo y electricidad de las estatales alcanzó el 98% del volumen normal de hace un año en la primera mitad de este 2020. Las empresas japonesas tendrán una caída de ganancias en el actual ejercicio fiscal. Nikkei revela que estas compañías sufrirán una contracción cercana al 36% en sus beneficios netos en el actual año fiscal, que comenzó el 1 de abril pasado, que terminará el 31 de marzo del 2021. Y esto está pautado así por esta jornada tan especial o esta época tan especial que deja la pandemia. También quiero mostrarles Petrobras con esta venta de campos que reseñamos en la jornada de ayer. Ya inició el proceso de participación del bloque exploratorio de crudo en la cuenca de Santos, una decisión que comentábamos que mantiene el remate de activos energéticos del país. En un día en el cual también en nuestro sistema de noticias estamos reflejando las cifras en aumento de casos COVID-19 en la nación. Por lo tanto, se necesitan más ingresos en el presupuesto, en el pulmón fiscal del país para hacer frente a esta crisis sanitaria. Me preparo a ir a la pausa. Ahora seguimos reseñando lo que ocurre en nuestros pueblos. En este momento están viendo imágenes lindísimas en Cuba y Evo Morales en Twitter sube. Recordamos el natalicio de uno de los hombres más solidarios del mundo, el comandante Fidel Castro. Siempre admiramos su lucha por la soberanía de los estados y su ayuda desinteresada a pueblos del mundo en salud y educación. Nuestro homenaje a su memoria. Allí el video que a esta hora ven en Cuba. Ahí esperábamos rodar, pero está lento nuestro Wi-Fi. Cuando lo tengamos listo, entonces vamos a mostrar esas imágenes y ese recuerdo del presidente de Bolivia, en el momento en el cual Bolivia crecía, distribuía y tenía un momento completamente distinto en lo político, en lo social, en lo económico a esta fecha. Además, Telesur también recuerda esta conmemoración, esta fecha, este día histórico para los ciudadanos del mundo.
enlazamos nuestra señal con La Habana. Un rebrote de la COVID-19, sobre todo en provincias del occidente y el centro del país. Ayer el Grupo Temporal de Trabajo para el Enfrentamiento y Control de la Pandemia pues hacía referencia a la situación en el municipio de Camajuanía, en la provincia de Villa Clara, donde se ha abierto un evento de transmisión local. También el titular de Salud Pública, el doctor José Ángel Portal Miranda. Y ahí entonces esperando este reporte y estas informaciones aportadas desde el Ministerio de Salud de Cuba. En un día que contábamos genera mucha información en redes sociales. El recordatorio, la tarea hecha, heroica, digna de este pueblo de Cuba que durante 50 años y más viene resistiendo los embates de los gobiernos de Estados Unidos. El que se sienta en la Casa Blanca no toma la decisión de levantar ese asfixiante cerco, ese bloqueo que le aplican al pueblo cubano y que intentan justamente con esto cortarles el oxígeno que han demostrado que tienen y demás en este episodio de pandemia, ayudando no solo al pueblo de Cuba, sino a los pueblos del mundo que lo han necesitado y lo han solicitado. Así entonces, que sepa lo que hiciste, que de todo te ocupaste, que tu vida le entregaste y de lo humilde que fuiste. Jueves Martiano en homenaje a nuestro Fidel por siempre, dice Daniela en redes sociales. Fidel en una frase es la etiqueta que están usando para hablar de esta conmemoración en este día. Estamos atentos a la señal en La Habana, teníamos más para ir mostrándoles, así que aquí en el desarrollo de los hechos vamos tratando que nos alcance el tiempo. Además, seguimos sumando estas imágenes. Bombas contra otros pueblos, ni manda miles de aviones a bombardear ciudades. Nuestro país no posee armas nucleares, ni armas químicas, ni armas biológicas. Las decenas de miles de científicos con que cuenta nuestro país y sus médicos han sido educados en la idea de salvar vidas. Y tu pueblo, aunque le duela, no te quiere despedir. Hombre, los agradecidos te acompañan, como anhelaremos tus hazañas. Imagen y actualización sobre la situación epidemiológica en Cuba. Sumamos informaciones en vivo y en directo. Ustedes que nos acompañan diariamente y hacen posible esta transmisión, a Lázaro Manuel, a la intérprete de la lengua de señas, y, muy importante, a todas las personas que nos escuchan y siguen nuestra información. Hoy nosotros realmente queremos comenzar, hoy es un día muy especial, hoy es un día especial para todos los cubanos y para el mundo. Se celebra el 94 aniversario del cumpleaños de nuestro comandante en jefe, Fidel Castro Ruz, uno de esos grandes hombres que la historia no puede ni podrá olvidar nunca, ejemplo para Cuba y ejemplo para el mundo. Hablar de Fidel es hablar de su incansable búsqueda de la igualdad entre los hombres, es hablar de la educación, del deporte, de la salud pública y de otras tantas obras trascendentales para nuestro pueblo y para el mundo. A Fidel se le recuerda todos los días. Se le recuerda en cada médico o enfermera de la familia. Ese programa impulsado por él y donde, sin duda, reside la fortaleza del sistema de salud cubano. La concepción de la medicina preventiva, el llamado a evitar que el pueblo se enferme, desde la promoción de salud y la prevención de las enfermedades, son logros que hoy agradecemos a nuestro comandante. Y es que la salud pública cubana tiene mucho que agradecer a Fidel. Cada científico, cada médico, cada trabajador de nuestro sector es el resultado de las aspiraciones de nuestro comandante, de tener una salud accesible a todos, de tener recursos humanos para ayudar también a otros pueblos. La colaboración médica cubana, las brigadas Henry Riff, la Escuela Latinoamericana de Medicina, son ejemplos imperecederos de nuestro Fidel. Hoy creo que el menor homenaje que podemos ofrecerle a nuestro comandante está en ser más disciplinados, en cumplir con las medidas que se
reiteran para evitar la transmisión de la enfermedad, en luchar desde nuestras casas y desde la autorresponsabilidad, esta vez contra un enemigo diferente. Saldremos de esta batalla si nos comportamos como el pueblo del que siempre se enorgulleció, un pueblo culto, unido y revolucionario. Realmente es un día muy importante para todos los cubanos, reitero, para el mundo, y lo recordamos siempre en todas nuestras actividades. Hoy, lamentablemente, no lo hubiéramos querido, pero comenzamos nuestra intervención informando el fallecimiento en el día de ayer de un paciente de aquí de La Habana, de 82 años de edad, que padecía un grupo de enfermedades: hipertenso, fibrilación auricular crónica, enfermedad cerebrovascular, demencia senil, y realmente se encontraba postrado desde hacía 8 años. Fue un paciente que comenzó con los síntomas el día 7, el día 10 ingresó casi inmediatamente en la sala de terapia intensiva por las complicaciones que fue presentando a las 24 horas en la terapia intensiva. Por la sintomatología que presentaba, pues inmediatamente se pensó en la COVID, en que tuviera la enfermedad. Se tomó la muestra, se procesó, y en el momento que se confirma como que es un paciente con COVID-19, pues es que fallece en un paro cardiorrespiratorio por un grupo de complicaciones. Reitero, una evolución de 2 días y una evolución que no permitió hacer muchas acciones y que se confirmó. Él se encontraba ingresado con sospecha de esta enfermedad y se diagnostica prácticamente en el momento que fallece. Bueno, lamentamos mucho, le damos todas nuestras condolencias a la familia, a sus amistades y a todas las personas que lo conocen, que han compartido con él. Después, bueno, en nuestro país amanecen ingresados en los hospitales 1.200 pacientes. En vigilancia 30, sospechosos 612 y confirmados, o sea, activos 558. Se estudiaron, se procesaron nuevamente más de 4.000 muestras ya en estos momentos, o sea, en el día de ayer, 4.591 muestras, prácticamente 4.600 muestras. Cada día se está trabajando, se están incrementando las capacidades en los laboratorios de forma tal de poder asimilar un número cada vez mayor de muestras para el diagnóstico de la enfermedad, muestras de PCR. Esto, como es natural, se procesó en los laboratorios de biología molecular de nuestro país, los del Instituto de Medicina Tropical Pedro Curí, 1.981 muestras, en los de los Centros Provinciales de Higiene, Epidemiología y Microbiología de La Habana, 658, de Villa Clara, 472, de Santiago de Cuba, 282, en los laboratorios del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología, 539, del Hospital Hermanos Amejeira, 345, los laboratorios del Centro de Investigaciones de la Defensa Civil de nuestro país, 314 muestras. Como ves, en todo se ha ido incrementando el número de muestras procesadas. Con el análisis de estas 4.591 muestras, se diagnosticaron 46 personas con la enfermedad. 46 personas en las cuales se aisló el virus SARS-CoV-2 y la enfermedad COVID-19. Y con este comportamiento del muestreo y de los resultados, pues ya se acumulan en Cuba
314.499 pruebas realizadas, muestras analizadas y 3.174 personas con el diagnóstico de COVID-19. Estamos hablando del 1,01% de todas las muestras procesadas. Todas las provincias procesaron muestras ayer como expresión de la vigilancia que se tiene, y en las provincias con algunos focos, pues también como resultado de los controles de foco. Pinar del Río procesó 97, Artemisa 540, La Habana ya alcanzó la cifra de más de 3.065 muestras, Mayabeque 79, Villa Clara 308, Santiago de Cuba 213, y así pudiéramos mencionar todos los territorios de los cuales se procesaron muestras para hacer el diagnóstico de la enfermedad. De los 46 casos diagnosticados ayer, 45 son cubanos, 1 es un extranjero, y de ellos, de los 46 casos, 41 fueron contactos de casos confirmados previamente. Fíjense que este es el 89% de todos los casos diagnosticados ayer, pues tienen como antecedente haber sido contacto de un caso confirmado. Lo resalto para darnos cuenta de la importancia de estudiar el mayor número posible de personas en contacto con uno que ya se diagnostica. Se acumulan ya 2.619 personas, el 83,8% de todos los casos confirmados en Cuba, que tienen como fuente de infección el contacto con uno diagnosticado anteriormente. Ayer, de los 46, en 2 no se pudo precisar la fuente de infección, aunque se trabaja para poderla precisar, y creo que ya nuestra población tiene cultura de por qué es importante esto. Se acumulan 194. Y como habíamos dicho en el inicio, 3 de los 46 tienen fuente de infección en el extranjero, o sea, en el exterior de nuestro país. Y con esto se acumulan 313, el 10% de todos los diagnosticados en Cuba. Los 46 casos diagnosticados ayer pertenecen a las provincias de La Habana 35, de ahí, o sea, de estos 35, 3 son importados de Venezuela, que también hablamos de que no intervienen en la incidencia o no se tienen en cuenta en la incidencia de la provincia. 32 autóctonos, de Artemisa son 5, de Pinar del Río son 3, de Villa Clara son 2 y 1 de la provincia de Mayabeque. En el caso de el caso de Artemisa, 3 son del Mariel, relacionado con el evento, 1 de San Antonio de los Baños y 1 de Bahía Honda. En el caso de Villa Clara, los 2 pertenecen al municipio Camajuaní, relacionados con el evento que se trabaja en esta provincia. En Pinar del Río, los 3 casos diagnosticados pertenecen a los municipios de Consolación del Sur, La Palma y Minas de Matahambre. En el caso de Mayabeque, el caso diagnosticado pertenece al municipio San Nicolás de Bari. Y en el caso de La Habana, los 35 casos diagnosticados pertenecen a los municipios de Habana del Este, San Miguel, Regla, Lisa, Centro Habana, Plaza de la Revolución, Playa, Guanabacoa, Cerro, Cotorro, Boyeros y Boyeros. Como ustedes ven y como hemos ido informando en los últimos días, una dispersión importante en La Habana. Los compañeros de guardia en la noche de ayer en el centro de vigilancia, la doctora Thais Cárdenas nos ayudó con una gráfica donde evaluamos el comportamiento de los confirmados en los últimos 15 días. Y ahí, encabezando esta relación, de acuerdo al número de casos que se han ido confirmando,
pues está Bauta en primer lugar con 88,7, Mariel con 52,8, le sigue Habana del Este con 38,6, La Lisa con 30, Camajuaní con 28,7, Marianao 27,2, Plaza 18,1, San Cristóbal 16,7, Caimito 14,3, 10 de octubre 11,9, Artemisa 11,7, Bahía-Honda 11,6 y así todos los municipios que han tenido transmisión. Y lo trajimos porque realmente en toda Cuba tenemos que protegernos. En toda La Habana hay que protegernos, siempre decimos esto. Y es una de las cosas que hace difícil el control en La Habana, que es que los municipios no tienen separación, separa una calle. Por lo tanto, es un problema de protección. Pero indiscutiblemente en estos lugares donde en los últimos 15 días, fíjense que no estamos analizando la pandemia desde el principio, los últimos 15 días hemos tenido una mayor incidencia, pues todavía las medidas son mucho más extremas. Con este comportamiento de los casos en los últimos 15 días, pues Artemisa se mantiene con la tasa de incidencia de casos confirmados por 100.000 habitantes más alta, de 20,2. La Habana en segundo lugar con una tasa de 15,55. Villa Clara con una tasa de 2,83. Pinar del Río 0,69. Las Tunas, con el caso que se confirmó, 0,37 en días anteriores. Mayabeque 0,26 y Matanza 0,14. Este es el comportamiento de la tasa de incidencia Cuba, pues con una tasa de 17,82 por 62, por 100.000 habitantes. Este es el comportamiento de la tasa de incidencia en nuestro país. De los 46 casos confirmados en el día de ayer, 22 del sexo masculino y ya el 50,6% de todos los casos diagnosticados en Cuba son del sexo masculino y 24 del femenino y un acumulado del 49,4%. Realmente es un comportamiento similar al del día de ayer. Por grupo de edades, de los 46 diagnosticados, menores de 20 años 3, ya suman 344, 301 ya de alta, ya recuperado, el 87,5%, de 20 a 40 años, 21, o sea, el 45,6%. Fíjense que de los 46, 24, más del 50%, están en grupos de edades jóvenes, aspecto que hemos venido señalando en los últimos días, con el objetivo de que se pueda accionar con estos grupos de población que han estado más expuestos por las actividades a veces que se realizan. De 41 a 60 años, 16, y de 60 y más, 6 casos. De los 3.174 pacientes diagnosticados en Cuba, se mantienen ingresados, confirmados, activos, 558. Estamos hablando del 17,6%. 553 con una evolución clínica estable, con el paciente que lamentamos su fallecimiento en el día de hoy, pues ya se acumulan 89 fallecidos, lo cual da en Cuba una letalidad, una tasa de letalidad del 2,8%, que contra la tasa de la región de las Américas de 3,63 y la del mundo de 3,65%, pues hace que Cuba se mantenga en la posición número 21
en la región y en la 113 en el mundo. Siempre mencionamos las 2 personas que se evacuaron al principio de la pandemia. Ayer se dieron 21 altas, todas de La Habana. Es un número bueno, pero que lamentablemente cuando lo evaluamos o cuando lo comparamos con el número de casos diagnosticados ayer, pues sigue siendo un balance negativo. Y con estas 21 altas del día de ayer, pues ya se acumulan 2.525 pacientes recuperados. Eso representa el 80% de todos los casos diagnosticados en nuestro país. 3 pacientes de los que están activos se encuentran en estado crítico, 2 graves, y de la información que habíamos dado ayer, fue uno de los pacientes graves que teníamos ayer, fue el que se incorporó al estado de crítico en el día de hoy. Igualmente, uno de los pacientes que reportamos de grave en el día de ayer, pues pasó al estado de cuidado, tuvo una evolución favorable y ya pasa al estado de cuidado. De todas formas, reitero, terminamos el día con 3 pacientes críticos y 2 pacientes graves. El mundo, bueno, pues realmente con las complejidades que vemos incluso en la televisión, y por ejemplo hasta ayer a las 12 de la noche se mantenían los 185 países que han notificado casos de COVID, pero la cifra de casos confirmados en el mundo, pues ya como habíamos dicho ayer, supera los 20 millones. Estamos hablando de 20.330.351 casos confirmados, ya que en el día de ayer se confirmaron 254.751 personas con la enfermedad. Muy alto el número de personas que fallecieron, 6.041 personas, y ya se suman 742.413 fallecidos, que representa una letalidad de un 3,65% en el mundo. La región de las Américas, al convertirse en el epicentro de la pandemia desde hace varias semanas, fundamentalmente con los Estados Unidos de Norteamérica, pues ayer diagnosticaron de nuestra región 144.707 personas con la COVID-19. Eso hace que ya la cifra llegue a 10 millones, o sea, de los 20 del mundo, más del 50%, 10.976.368 casos confirmados, que eso representa el 53,99%, eso es el 54% de todos los casos del mundo. Falleció una cifra elevada de personas, 4.197, y eso da un total de 398.941 fallecidos, para una letalidad de 3,63%. Como siempre decimos, Me están esperando en Cuba. También tenemos información ampliada sobre esta conmemoración, natalicio número 94 del comandante Fidel Castro. Adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Así es, este 13 de agosto el líder de la Revolución Cubana, Fidel Castro, estaría cumpliendo 94 años y realmente no hay un solo momento vivido en Cuba en el que no se recuerde el pensamiento y la obra de Fidel. En medio de la compleja situación internacional por la pandemia de la COVID-19, acá en la isla es común escuchar a los cubanos haciendo referencia a una frase que pronunció Fidel en la Facultad de Derecho en Buenos Aires, Argentina, en el año 2003, cuando decía que Cuba enviaba al mundo médicos y no bombas. Una frase
que se ha convertido en lema ante la creciente colaboración médica de Cuba para el combate a la COVID-19 en decenas de países. Una asistencia que atrae ahora un creciente reclamo mundial para otorgar el Premio Nobel de la Paz al contingente internacional de médicos especializados en situaciones de desastres y graves epidemias Henry Reeve, creado precisamente por Fidel en el año 2005, y es que Fidel abogó siempre por un país de ciencia y un sistema de salud que priorice el derecho a la vida por encima de cualquier capital. Bajo ese principio humanista y solidario de Fidel, Cuba ha enviado a más de 30 brigadas del contingente Henry Reeve a varios países del mundo para apoyar la lucha contra la pandemia de la COVID-19. En el contexto de la pandemia del nuevo coronavirus, la comunidad científica cubana trabaja sin descanso en la búsqueda de tratamientos para las personas afectadas por el virus y en el desarrollo de una vacuna contra esta enfermedad. Este 12 de agosto se celebraba además el Día Mundial de la Juventud, y en Cuba el presidente Miguel Díaz-Canel reconocía el papel importante que han desempeñado los jóvenes en este enfrentamiento a la pandemia. Y es que también en cada discurso de Fidel y en toda su obra estaban presentes los jóvenes y su integración a ese proceso iniciado en Cuba desde el año 1959. Hoy, debido a la situación epidemiológica de Cuba, no se realizarán grandes actos o actividades que puedan provocar concentración de personas, sobre todo en la capital del país, donde existe un mayor número de afectados por la COVID-19. Pero sí se estarán realizando actividades virtuales como conciertos, conversatorios sobre la vida y obra de Fidel, y en las provincias del oriente cubano que se encuentran en fase de desconfinamiento, los jóvenes de la Asociación Hermanos Saiz estarán escalando el Pico Turquino, el más alto de Cuba, en homenaje a Fidel y en saludo también al Día de la Juventud. Como cada año, en Santiago de Cuba, al oriente de la isla caribeña, en el cementerio de Santa Ifigenia, se depositará una ofrenda ante el monolito donde descansan los restos del líder histórico de Cuba, Fidel Castro. El gobierno cubano asegura que la mejor manera de seguir recordándolo en medio de esta situación es cumpliendo con las medidas para detener el contagio de la COVID-19 y ratificando la voluntad solidaria con todos aquellos países que necesiten el apoyo de Cuba y de sus brigadas médicas. Adelante. Gracias, Nayara. Allí la información, aquí nuestra agenda que llega al final. Gracias a todos. Hasta luego.